Hola, hola muchachos. En este video voy a hablar del capítulo 6 del libro Vas allá de ser un tipo lindo, cuyo título es Reclama tu masculinidad. En este capítulo, el autor dice que, bueno, la teoría del autor es de que los hombres estamos desconectados de otros hombres y esto se desencadena en más problemas que nos afecta en nuestra masculinidad. Todo empieza, según el autor, después de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, los padres solían trabajar en el campo, a tener una granja, a cultivar su comida, a tener cerdos, a tener vacas, el trabajo de una granja. Y los niños, los hijos de este hombre con su esposa o su pareja, iban a trabajar con él. Cuando iba a trabajar con él, también podía hacer que otros hombres trabajaran con él, ya sea en la comunidad o en el empleador. Aquí los niños tenían una visión más directa de cómo era interactuar con otros hombres y trabajar con otros hombres, porque como todos saben, los niños suelen aprender por medio del ejemplo. Los niños repiten lo que escuchan, también actúan como ven que actúan los otros hombres, y generalmente el padre de un niño es el guía para que él aprenda cómo comportarse como un hombre. Pero después de la revolución industrial, los hombres se iban a trabajar a las fábricas y los niños se quedaban con sus madres. Lo primero era que los niños se quedan con sus madres y después son enviados a la escuela. Y en la escuela el autor dice que en Estados Unidos, en el contexto de Estados Unidos, hay una disparidad como de cada, bueno, cuando él estuvo en la escuela y en el colegio, de que por cada maestro que tenía cuatro maestras, o cuatro profesores, por cada profesor que tenía cuatro profesoras. Esto creó que el hecho de que los hombres fueran criados por sus mamás, primero, entonces ellos buscaban aprobación de su mamá. Luego, cuando eran enviados a la escuela, probablemente tenían una mujer de maestra o de profesora por la que ellos buscaban aprobación de esa mujer. Y esto generó una cantidad sin precedentes de tipos lindos que buscaban solamente validación de la mujer porque nunca tuvieron un ejemplo de cómo era el comportamiento de hombres sanos. Entonces esto creó hombres desconectados de su masculinidad, hombres en relaciones monógamas con su mamá y también hombres que buscan validación de otras mujeres. La solución que propone el autor es conectar con otros hombres. El autor menciona que cuando un hombre conecta con demás hombres, inclusive copian comportamientos y para encontrar cuál es su masculinidad, porque muchas veces estamos desconectados de nuestros sentimientos, están desconectados de qué es lo que significa ser hombre. En un libro que yo había leído, no me acuerdo cuál era el nombre, yo creo que era como cómo trabaja el cerebro del hombre. Decía que los hombres aprenden haciendo. Entonces usted verá, los hombres se van de pesca, de caza, se van a asar carne. Entonces es como que, o inclusive en los deportes, en juegos de equipo, en un equipo de fútbol, por ejemplo, entonces se hace una camaradería por lo que representa el equipo, porque ellos juntos buscan un objetivo. Y esto tiene mucho sentido porque desde hace 12.000 años para atrás, que en los 300, o sea, por 280.000 años, el Homo sapiens, nuestra especie, fueron cazadores recolectores y tenían que trabajar en conjunto para poder lograr obtener carne y alimentos para cazar mamuts, por ejemplo. Entonces es como que buscando un objetivo en conjunto, los hombres logran eso, socializar. Entonces es una manera muy interesante de cómo haciendo esas cosas el ser humano puede encontrarse a sí mismo, bueno, el hombre específicamente. Luego el autor tiene una teoría acerca de cómo utilizan, de cómo funciona la relación hombre-madre
y hombre, padre. Porque los niños cuando dejan de ser niños, se hacen adolescentes, empiezan con sus cambios extraños, como que se hacen bulliciosos, ellos no respetan a sus padres. El autor dice que es como una manera en que el adolescente rompe vínculos con su mamá y esto le da espacio para poder salir a explorar el mundo con su papá, para aprender, por ejemplo, como nuestros antepasados, aprender a ir a cazar, aprender a ir a buscar alimentos, aprender a defender a la tribu de depredadores, entre otras cosas. Pero cuando el niño adolescente crece sin un padre, entonces esa transición entre dejar a la madre en la adolescencia y irse con el papá a explorar la vida, no tiene papá con quien hacer eso. Entonces ahí se queda sin un guía para ir a buscar esa masculinidad y también cómo crear relaciones de apoyo con otros hombres, cómo interactuar con ellos, entre otras cosas. Y entonces una manera para evitar que los hombres tengan relaciones monógamas con sus mamás es conectar con otros hombres. El autor de hecho habla de que hay casos en donde el autor es un psicólogo y él ha tenido casos en donde las mujeres llegan a consultas donde le comentan que sienten celos de las suegras porque toman mucha atención de su esposo, del hijo, y es precisamente porque no tuvieron un guía que le ayudara a buscar esa independencia que un hombre debe de tener. Y también es importante conectar con otros hombres porque, bueno, en el caso que no se sea homosexual, no hay tensión sexual para poderle caer bien a otros hombres, o los hombres simplemente son y listo. En cambio, si un hombre solamente crea relaciones de amistad con una mujer, siempre va a existir esa tensión sexual. Entonces el que no exista esa tensión sexual con otros hombres les permite ser más quienes ellos son sin buscar validación. El autor también recomienda, para conectar con su masculinidad, fortalecerse. Él le dice fortalecerse a canalizar y amplificar esa energía masculina y no reprimirla, porque lastimosamente hay ramas del feminismo, el feminismo radical, que han llegado a decir los hombres son innecesarios y que somos malos, pero lo que sucede es que hombres que se han vuelto violentos y no se han comportado de la manera que deben es porque no han canalizado su masculinidad de forma sana que debería ser. Otra recomendación que da el autor es buscar modelos masculinos sanos. Un ejemplo de alguien a quien admiro es Cristiano Ronaldo, que él siempre tiene mentalidad ganadora, siempre está entrenando, ahorita está en sus 40 años y está en una forma física sorprendente. Tiene su familia, tiene su esposa, tiene sus hijos, está enfocado en su carrera, es un profesional de altísimo nivel. Entonces son personas a las que se puede seguir. En el mundo hay demasiados hombres que son excepcionales y unas guías excelentes. Nada más hay que buscarlos. Otra recomendación a conectarnos como hombres es entender los vínculos con nuestro padre, ¿verdad? Con el padre de cada uno. Porque muchas veces tal vez ese padre estuvo ausente físicamente, pudo haber estado presente pero ausente emocionalmente, y mucha gente puede ser que le tenga rencor a sus padres porque no fueron lo suficientemente guías para poder demostrar cómo vivir la vida o cómo encontrar su masculinidad. Pero el autor recomienda entender a los adultos, a la mayoría de adultos, como lo que realmente son: personas que fueron lastimadas y también que no tuvieron necesidades satisfechas cuando fueron pequeños. Todos están lastimados, entonces es algo que hay que entender antes de reprocharle algo a ellos. El autor también habla de las ventajas que tiene buscar ser masculino y buscar esa masculinidad
por medio de la conexión de otros hombres. Un ejemplo de eso es la energía femenina de las mujeres es muy alimentada por la energía masculina de los hombres. Un ejemplo de eso es un caso de alguien que iba a estos encuentros de Basta Ya de Ser un Tipo Lindo con el psicólogo Robert Glover, y que uno de estos muchachos que iban a estas reuniones para poder salir de su condición de síndrome de tipo lindo tenía una hija con cáncer. Entonces él estaba cuidando en el hospital porque le iban a hacer quimioterapia y otra serie de procesos. En eso llegaron otras personas del grupo de Basta Ya de Ser un Tipo Lindo a llevárselo para llevarlo a comer, para compartir con él en esa situación difícil que está pasando con su hija. Entonces en eso llegaron, nos saludaron a él y saludaron a la hija, todos de un abrazo. Entonces el autor comenta que esa niña ese día ocupó menos medicamentos y que pasó varios días hablando de los amigos del papá y se sentía muy, muy emocionada al hablar de ellos. Entonces es como que la energía masculina influye en la energía femenina, sea adulto, sea una niña, sea un adolescente, porque sienten seguridad y se sienten en una zona de confort que les permite expandir su feminidad, vivir al máximo su feminidad. Y sí, básicamente este es el resumen del capítulo 6 de Basta Ya de Ser un Tipo Lindo, que se llama Reclama tu masculinidad. Si te gustó el video, por favor dale like. En el link que está abajo dejé un resumen escrito de lo que expliqué este capítulo en texto. Y sígueme para ver más resúmenes de libros para hombres. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.